Mis amigos, listos para el primer video del día. Hace un tiempecito que bueno, no, unos días que no hacía videos así para que ustedes lo tuvieran programados a buena hora. Pero bueno, ya saben por lo que estoy haciendo ahorita y me está restando mucho tiempo ciertamente. Y bueno, la realidad es que hay muchas cosas que analizar que podría compartir con ustedes y que sé que lo van a disfrutar. Y lo mismo de siempre, una sola consigna la de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos, analizarlo juntos y por supuesto sobre el final del video. El que se quede hasta ese punto puede dejarme una opinión, hay un comentario que siempre es interesante leerlos a ustedes para ver qué tan desubicado en la vida estoy yo al respecto. Así que bueno, vamos a arrancar, chicos. Me gustaría que empezáramos hablando sobre este tweet, porque recuerden que el tipo este Tony Freisa dijo en su momento que el Barça pagaba para que le ayudaran a tener un poquito de igualdad. Básicamente fue lo que dijo, reconociendo el delito y después salió diciendo un tuit que a la caverna no le iban a poner en su sitio porque habían malinterpretado y malponiendo cosas en su opinión que no había dicho, poniendo palabras en su boca, el dramatismo de toda la vida después de saber que ha hecho el ridículo. Pero es que el problema no es que ha hecho el ridículo, el problema es que ellos lo piensan y lo tienen clarísimo y es una realidad y saben que después de que dicen semejante barbaridad, pues terminan siendo ellos mismos incluso perjudicados. En este caso, este Adrián Sánchez, que es un youtuber del Barça, que me cae terrible, o sea, me parece, creo que el tipo tiene su trabajo y lo hace, lo ha ganado, para que no vamos a engañar al respecto, pero creo que en cuanto a narnianos, está en un top bastante elevado ciertamente. Y bueno, la realidad es que pone este tuit que dice el Real Madrid que pidió al juez incluir en el caso Negreira las declaraciones de Tony Freisa. Dice, incluir las declaraciones manipuladas de Tony Freisa. Las declaraciones manipuladas. Y yo quiero colocarles algo para ver qué tan manipuladas han sido estas declaraciones, porque bueno, fueron estas declaraciones, pero hay otro clip que yo quería colocarles a ver qué tan manipuladas están estas declaraciones. Vamos a ver si era cierto lo que dice este hombre, que no es lo que quería decir Tony Fraser. Y bueno amigos, aquí está ya el video que les quería colocar que me pareció cuanto menos llamativo. Y como les digo, vamos a escuchar este clip del programa Solo para Ridiculez que me parece, bueno, ustedes saben ya lo que es Solo para Culés, ¿no? Y realmente quiero que escuchemos esto, a ver qué tan manipuladas estaban las declaraciones que este hombre dice que el Real Madrid pidió incluir en el caso Negreira. Vamos a escucharlo rápidamente. Es cuando tú llegas allí al club, te viene un aprovechado que te dice, yo te ayudo en esto porque no te preocupes que allí te vas a relacionar bien y aquí te van a tratar bien y acabas participando para que te dejen jugar, para que como mínimo la fractura no sea tan amplia. Tony, ¿sabes la frase esa que gane el mejor se pagaba para que pudiera ganar el mejor? Claro. Si no, no nos deja. Es cuando tú llegas allí. Es interesante esto porque incluso dice, lo dice claramente, llega un aprovechado, ay, pobres inocentes presidentes del Barça, o sea, que no sé qué, llega un aprovechado, valga la redundancia, aprovecharse del Barça, y es llamativo que esto ya escuché, no recuerdo quién le escuché, que está bien que se aprovechó de un presidente, pero de tres, de cuatro, de cinco, increíble esta, y que esa frase de que había que pagar para que ganara el mejor, ¿qué clase de sentido tiene todo esto? Me parece sencillamente brutal. Ellos mismos se están poniendo la soga al cuello y cada ridículo que hacen sabe que son patadas de ahogado. Tipos como el Adrián Sánchez este que acabamos de ver, efectivamente tienen un amor al club, eso no se lo vamos a poder quitar, lo tengo clarísimo, aunque probablemente nosotros los madridistas tuviéramos una opinión muy diferente a la que tienen ellos, una actitud diferente a la que tienen ellos con el tema del caso Negreira. Pero es que hay que ser muy imbécil para no darse cuenta de lo que ha sucedido aquí y no reconocer lo que yo creo que nunca lo van a hacer, incluso si el juez termina sentenciando al Barça, si sea una multa económica. Muy, muy, muy complicado. Vamos a pasarnos a la siguiente. Bueno, cracks, ahora que está cerca lo del Balón de Oro, que está relativamente cerca, ya solo faltan unos días, tras el parón de selecciones, hay un par de semanitas más, veremos a Vinicius Junior, o bueno, es lo que se está filtrando, recoger su primer Balón de Oro, esperemos que sea el primero de unos cuantos, que yo creo que está en una buena edad para luchar unos cuantos más, y yo creo que cada vez menos quedan personas que son incapaces de no reconocer la bestialidad y la brutalidad en la que se ha convertido este futbolista. Y la Cobra es un ejemplo de ello. Además, un chico que cae bastante bien, que la tiene clarísima. Dice muchas cosas para hacer enfurecer, entre comillas, a su chat, pero muchas de las cosas que dice ni siquiera las piensa. Pero escuchen esto que me pareció interesantísimo.
voy a decir un facto. Vinicius Junior puede tener actitudes que yo no comparta, por eso lo he criticado, pero hay que decir las cosas como son. Vinicius es un jugador de finales. Y eso vale caro. Y eso hay que valorarlo, amigo. Vinicius es un jugador que juega las finales muy bien, amigo. O sea, hay un dato de que Vinicius jugó 10 finales con el Real Madrid. En esas 10 finales generó 7 goles y dio 4 asistencias. Hola, Gordi. Chicos, es hora de entender y aceptar que me parece que el Balón de Oro va a ser de Vinicius Junior, amigo. Sí, sí, chicos. El Balón de Oro va a ser de Vini, amigo. El Balón de Oro va a ser de Vini. Y bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Y es curioso encontrar un culé con la capacidad de decir esto sin que se le escuche resentido, sin que diga una barbaridad sobre Vinicius. Y me alegra muchísimo que haya todavía gente como la Cobra con la capacidad de reconocer el absoluto y brutal talento que ha demostrado Vinicius para reventar lo que se le ha venido en gana, porque es que lo de Vinicius es que no tiene prácticamente ningún tipo de sentido cómo ha logrado llegar a ese punto de su carrera de reventar absolutamente cualquier situación, adversidad. Es que solo hace falta repasar la carrera de Vini desde que llegó al Real Madrid y entender la grandeza de este futbolista y probablemente lo que aún nos falta por ver. Vamos a cerrar con algo que he rescatado un poco de solo para ridiculez. Y bueno, amigos, aquí está el otro clip con el que quería cerrar. Me pareció bastante llamativo los subiditos que están estos tipos. Ni siquiera el Real Madrid iniciando una temporada así y el Barça iniciando la horrible. Yo creo que nosotros somos capaces de alardear de esta manera tan asquerosa y tan horrible, pero sobre todo teniendo en cuenta lo dramático que es el Palanca Fútbol Club, el Negreira Fútbol Club, es que yo no me atrevería a exponerme de la manera como lo están haciendo estos señores. Vamos a escuchar. Y ahora tenemos al Pichichi, al mejor 9, creo que es que no hay duda. O sea, ya no solo hay duda, no hay duda de que Lewandowski es el mejor delantero centro del mundo, sino es que hay estadísticas. Mira, antes las miraba. Lewandowski en Liga, solo en Liga, lleva 10 goles. ¿Esto sabe qué significa? Que lleva el doble que Mbappé. Que decía, no, es que Mbappé, que si Mbappé lo toca meter 3 en cada partido. Cuando penaltis el otro y Lewandowski fallando, ¿no? Exacto, Lewandowski se lo ha marcado uno. Pues lleva el doble de goles. Pero es que, espérate, que es evidente de que Lewandowski es mejor que Mbappé. Los números lo dicen, Rafinha, o sea, no voy a discutir también de que Lamine Yamal es mejor que Mbappé. Tampoco, es que no doy pie a ni un minuto a debatirnos de esto. O sea, es mejor que Mbappé. Es que no hay debate. Me encantaría poder debatir contigo, es que no hay debate. Por eso digo, Lewandowski y Lamine Yamal no hay debate. No hay debate. No hay debate. Lamine Yamal y Lewandowski son mejores que Mbappé. Y aparte los números lo demuestran. Pero aparte de esto, es que ahora el debate sería, Rafinha es mejor que Mbappé. Ahora mismo, Rafinha está mucho mejor que Mbappé. Sí, pero hasta tal punto que llevan los mismos goles. Pero es que Rafinha lleva el doble de asistencias. No pretendo llevarte la contraria, pero sí introducir un elemento de debate. ¿Cómo jugaría Mbappé en el Barça con Hansi Flick? ¿Y cómo jugaría Rafinha en el Madrid? O sea, es verdad el talento de los jugadores y el rendimiento, pero para mí la clave de este Barça es Hansi Flick. Y la clave de lo que le está pasando a Mbappé es que el Madrid no juega bien. Mbappé juega, o sea, para mí es esto. Aquel equipo, y ya lo dijimos, y me acuerdo de algunas reacciones en el chiringuito que miraban lo que habíamos dicho, que el Madrid aburría. Ahora los que miraban con esa cara ya lo están reconociendo. Ahora ya lo reconocen, ahora ya sí, es que el Madrid no está jugando bien. Bueno, es que el Madrid aburre, tiene jugadores de muchísimo talento, puede resolver partidos y desde luego es un equipo temible, esto no lo vamos a discutir, pero la realidad es que el Madrid no juega bien y el Barça, como juega tan bien, como sabe tan bien lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y cada jugador sabe perfectamente cuál es su rol, los jugadores rinden más. Todos estos jugadores que has mencionado. Y ahora tenemos al pico. A ver, muchachos, ¿qué quieren que les diga? No quiero añadir mucho, la verdad. Me gustaría, sí, efectivamente, saber sus opiniones en los comentarios, pero yo creo que es aventurado decir que Lamine Yamal es mejor que Kylian Mbappé, que actualmente está en un estado de forma mucho más, porque hay que decirlo, mucho más bueno, mucho mejor que el de Mbappé. No tengo ninguna duda, pero a decir que es mejor que Kylian Mbappé, es que me cuesta muchísimo entenderlo, pero bueno, al final esta gentuza y salen con el tema de Rafinha.
El Barça ha encontrado un envión que le hacía falta después de pasar de tener un entrenador completamente mediocre, que por cierto están hablando de la maravilla de Hansi Flick, pero no has escuchado a ninguno decir lo ridículo y lo pésimo entrenador que llegó a ser Xavi Hernández, ¿no? Esas son cosas que me gustaría que ellos lo dijeran y lo reconocieran, que es un mediocre entrenador y que lo va a hacer probablemente toda la vida, y no lo dicen. Y bueno, han combinado ese envión anímico con un entrenador bastante serio que se ve que hace las cosas como debería hacerlas cualquiera, con un momento de forma interesante de futbolistas. Para mí la clave de este equipo es Lamine Yamal, y no es desearle mal, pero si a Lamine Yamal se le llega a caer un poco el nivel, creo que van a ir mermando también los niveles de otros futbolistas, porque siempre se dice que cuando un crack, vea ese caso de Vinicius, cuando un crack de estos revienta y empieza a hacer jugar a los demás, hace que tus compañeros se vean muchísimo mejor de los que son. De momento, vamos a esperar, vamos a tener estos videos aquí guardados. Me gusta reaccionarlos porque siempre cuando las cosas empezamos a sacar cuentas, que debería ser como todo en la vida, en los meses finales de la temporada, es que se ven este tipo de situaciones. De momento, voy a despedirme esperando, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.